Ahí, Buenas tardes, ¿cómo están? Hola señorita, bien. Hola, Camila. Hola, Claudio. Voy a ir inmediatamente a mostrarles la actividad que tenemos que hacer hoy día. ¿Se acuerdan que hoy día tenemos la actividad, verdad? Entonces prefiero que trabajen en eso primero para que no perdamos mucho tiempo, ¿ya? Entonces, vamos a ir a ver la actividad a la plataforma y después vamos a... La actividad dura 35 minutos, ¿ya? Entonces, si me pueden seguir acá en la plataforma, ¿sí? Vamos al curso de ustedes y les voy a mostrar dónde está la actividad que tienen que hacer. Aquí están los contenidos, yo le agregué algunas cosas, después las revisamos y ahí está subida la última clase. Y aquí está la actividad, ¿sí? Entonces pinchamos aquí. Números decimales infinitos, o sea, finitos. ¿Ya? Y luego pinchamos el botón azul. Entonces, a ver cuánto le puse aquí. Le puse 35 minutos. A lo mejor le puse un poquito más, no lo sé. Pero ahí vamos a ir viendo si se les cierra porque fueron 35 minutos. ¿Hay alguna pregunta? Yo voy a vigilarlos, a ver si es que van hasta allá. Sí, ahora Lucas. Lo íbamos a hacer la clase pasada, pero... Pucha, no ha estado en clase. Varios no han estado en clase también. Sí. ¿Qué hacemos? A ver, espérame. Parece que está la psicopedagoga, está en la reunión. A ver, ¿dónde es? ¿Cómo me voy para allá? Sí, profe, acá estoy. Ya, El alumno que no estuvo en clase que me mande un WhatsApp por interno y lo ayudo. ya. No organizamos. ¿Me entendió, Claudio? Ya. Los demás, hacer un repaso antes de la actividad. Bueno, voy a hacer un repaso. Ya, de ahí vamos a ir a la actividad entonces. Vamos a tener que... ¿Algunos ya empezaron a entrar o no? A ver, déjame ver aquí. Porque si ya empezar, si límite de tiempo 40 minutos le puse finalmente. No, no hay nadie que haya entrado, entonces no entren todavía hasta que haga un pequeño repaso. ¿Sí? Yo le indico, la hora va a empezar a correr desde que yo lo indique entonces, ¿ya? No tiene que entrar nadie antes. Porque si es que quieren que le haga el repaso, tienen que estar tomando atención. Ya, voy a buscar la guía anterior para hacer un pequeño repaso, ¿ya? Ya, ahí la tengo, a ver si es que puedo compartir la pantalla. No, estoy compartiendo la pantalla de otra. Espera un poquitito.
ir acá. Aquí. Ya, ahora. Esto fue todo lo que hicimos la clase anterior, ¿sí? En las dos clases anteriores, más que nada. Entonces, primero, ya vamos a hacer un pequeño repaso. No lo voy a explicar todo de nuevo porque si no nos vamos a demorar mucho y necesito que hagamos la actividad también. Entonces, en esta guía estuvimos viendo la relación que existe entre una fracción y un número decimal, ¿sí? Entonces, dijimos que cualquier fracción que yo tenga, primero aquí dijimos en este punto que una división nos lleva a una fracción. Entonces voy a dejar un espacio aquí un poquito. Entonces cuando trabajamos con los números enteros, vimos que teníamos una división de dos números y que eso es lo mismo que una fracción. Sí, estas dos formas de escritura es lo mismo. Y ahora estamos viendo que esta fracción nos lleva también a un número decimal, ¿sí? O sea, tres expresiones equivalentes. Aquí tengo una, dos, y esta me lleva a una fracción decimal, a un número decimal. ¿Cómo encuentro ese número decimal? Haciendo esta división, dividiendo este número por este, ¿sí? Entonces, lo voy a dividir aquí. ¿Por qué? Porque esto se puede hacer según esto que les estuve explicando. Entonces digo, 3 en 5, 1, 3 por 1, 3, a 5 sobran 2. Entonces, ¿cómo sé la parte decimal? Porque este me lleva un número decimal, dijimos recién, ¿cierto? Le agrego un 0 al resto y empiezo a buscar los decimales. Coloco una coma y un 0 en el resto. Luego digo, 3 en 20 son 6 veces, 6 por 3, 18, a 20 sobran 2. Y continúo colocando ceros en el resto para seguir encontrando la parte decimal. 3 en 20 nuevamente 6, sobran 2. Y así este número me indica que es un número infinito, ¿no? Que no voy a parar de encontrar números decimales. Y se escribía así. Hoy día lo que yo les voy a preguntar justamente no son estos números, pero sí les voy a preguntar cómo transformar una fracción en un decimal, ¿sí? Entonces, esta fracción me lleva a este número decimal. Entonces, estas tres expresiones son equivalentes. Esto es equivalente a esto, y esto es equivalente a esto otro de acá. Pero en esta prueba solo les voy a preguntar por fracciones que no tienen cifras decimales infinitas, ¿sí? Entonces hicimos varios ejercicios la clase anterior buscando varios decimales, como este, por ejemplo, 0,6, no son infinitos. ¿Se fija? Porque no continúa saliendo 6. Y, por último, tenemos que entender entonces de qué se trató la guía esta, de saber cómo transformar de una fracción a un número decimal y al revés, transformar de un decimal a fracción, ¿sí? Tenemos que aprender de las dos formas. Entonces, aquí vimos un video explicándoles los números decimales. Esto también es importante, lo voy a preguntar ahora también, esto de acá. Ustedes pueden tener los apuntes también, ahí seguramente los van a tener. Entonces también tenemos que entender cómo se escriben y cómo se leen los decimales. Aquí se lee 835 enteros, 136 milésimas, porque llegó hasta aquí, ¿no? Si hubiese llegado hasta aquí, si no hubiese tenido este 6 aquí, habría sido 835 enteros, 13 centésimas.
Y si no hubiese tenido este 3, habría sido 835 enteros, una décima. ¿Sí? Entonces, según el lugar donde llegue con el decimal, es como se lee. Este de aquí se leería, entonces, no tiene enteros, entonces se lee 25 millonésimas. Ya. Ahora, aquí les expliqué que existen 3 tipos de decimales. Este en que no tiene cifras decimales infinitas, ¿sí? 0,5 y que se puede pensar que tiene periodo cero, ¿sí? Es decir, que le puedo agregar ceros hacia la derecha y no va a influir en el 0,5, va a seguir siendo 0,5. Y estos otros dos, que son infinitos, unos son periódicos y semiperiódicos. No los voy a ahondar acá porque no se los voy a preguntar ahora, ¿ya? Entonces, pero estos dos los tenemos que ver también y la próxima actividad vamos a ver a ellos. Entonces, aquí vimos cómo se transformaba, bueno, eso es lo que vi adelante. Y después empezamos a ver algunas fracciones especiales que también las pregunto en esta guía. Entonces, ahora en esta actividad. Una fracción que es decimal. ¿Qué es una fracción decimal? Es aquella que tiene en el denominador potencias de 10. ¿Qué son potencias de 10? 10, 100, 1000, 10.000. Todos aquellos que tengan unos con ceros, ¿sí? 10, por ejemplo, que se escribe 10 elevado a 1. 100 se escribe 10 elevado a 2. Esta también es una potencia de 10. Y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, estas le expliqué cómo se transformaban de fracción a decimal y de decimal a fracción de una manera rápida, porque esta no tenemos que estar haciendo la división como lo hicimos acá, aquí donde hicimos todos estos pasos. Acá tenemos que mirar la fracción y saber que, por ejemplo, cuando tenga 2 partido por 10.000, ¿cómo lo escribo como decimal? Debo contar los ceros que tengo, ¿sí? Tengo 4 ceros, tengo 4 ceros, 4 ceros, implica que debo tener 4 decimales. Implica que tengo que tener 4 decimales. Entonces, colocamos el 2 arriba. Voy a borrarlo para explicárselo de nuevo. Colocamos el mismo número 2 en el numerador y tenemos que hacer aparecer 4 décimas, 4 decimales, 4 decimales. Entonces, como tengo 1, me faltan 3. Entonces, todos los relleno con ceros. 1, 2, 3. Ahí hice parecer 4, porque son 4 ceros, 4 decimales. Entonces, coloco la coma y coloco el cero. Así que no importa el número que sea. Por ejemplo, el 687, este que está acá. Voy a borrarlo. Tengo 2 ceros, implica que debo tener 2 decimales. Entonces, escribo mi número completo, pero este número es más grande que el otro. Acá tenía un 2 solamente. Entonces, como tengo 2, necesito tener 2 decimales. Cuento 1, 2 y coloco la coma ahí. Ahí tendría 2 decimales. Entonces, no importa el número que tenga. Por ejemplo, aquí. Tengo un 0, implica un decimal, ¿no? Entonces, coloco mi número 32 y luego cuento un decimal. De acá de la izquierda a la derecha, un decimal, 3,2. Entonces así se escriben los números decimales, no vayan a escribir otros así, solamente son estos que tienen potencias de 10. ¿Sí? Esto es porque debo apurarme, debo saber el camino corto, ya ahora ya no puedo estar haciendo la división.
Entonces aquí les expliqué que también un número mixto lo podemos transformar en decimal, un número mixto que tiene una fracción con una potencia de 10. Entonces, como 5 enteros, 4 décimos es 5 más 4 décimos, este 4 décimos lo transformo. ¿Cómo? Cuento un 0, ¿verdad? Implica un decimal. Por lo tanto, voy a escribir 0,4, porque tengo que tener un decimal. Pero le tengo que sumar el 5, los 5 enteros. Entonces me da 5 más 5, 5 más 0,4 me da 5,4. ¿Sí? Y ahí les estuve explicando cómo se sumaban, cómo se restaban números decimales, multiplicar y dividir decimales. ¿Sí? Esta era una actividad, lo mismo que estuvimos haciendo acá. Cómo transformar una fracción en un número decimal. Ahora al revés. ¿Cómo transformo, teniendo el número decimal, cómo lo transformo en fracción? ¿Sí? ¿Y a dónde lo expliqué? Aquí. Ahí lo expliqué. Entonces, aquí, ¿cómo lo transformo? Y esta parte de acá, creo que no la alcanzamos a hacer, pero en esta no la voy a preguntar. Entonces, ¿cómo lo transformo? Por ejemplo, el 245, el 2,2 enteros, 45 centésimos, escribo todo el número completo en el numerador y lo divido por una potencia de 10. ¿Se acuerdan que ya vimos que estos están relacionados con las potencias de 10? Entonces, ¿cómo lo escribo? Cuento cuántos decimales tengo después de la coma. Lo mismo que delante. Decimales ahora implica ceros, ¿sí? Antes eran de ceros, implican decimales para poder escribirlo, y ahora como vamos al revés, debemos decir, tengo dos decimales, implica dos ceros, ¿sí? Entonces, no importa el número de arriba, lo escribo sin coma, sin nada, es como borrarle la coma, ahí la borro, y así lo escribo, ¿sí? Es como sacarle la coma. Pero ahora se la coloqué porque así está escrito, ¿sí? Para no equivocarnos. Entonces, escribo todo el número completo sin coma arriba en el numerador y abajo escribo una potencia de 10. ¿Cuál va a ser? Un 1 con dos ceros. ¿Por qué? Porque tengo dos decimales. Y luego después de aquí empiezo a ver si es que la puedo simplificar. Pero esto ya lo hicimos antes, entonces aquí empiezo a ver si puedo simplificar por 5. Y bueno, hago ese trabajo. Lo voy a hacer para que lo terminemos, pero esto ya es de la guía anterior, ¿cierto? 5 en 24 son 4, 5 por 4, 20, me sobran 4, bajo el 5, 5 en 45 son 9, 5 por 9, 45, 45 nada. Estamos simplificando, ¿cierto? 100 dividido 5 son 20. Y ahí quedó solamente, ¿sí? Ahí ya no podemos hacer nada más. Ya no podemos seguir simplificando. Voy a borrar aquí para no tener tantas cosas. Entonces, tenemos de decimal a fracción y de fracción a decimal, ¿sí? Esta parte la dejé pasar porque no se las pregunto ahora, entonces no quiero repasarlo para no... Pero sí parece que pregunté un número, cuál número es más grande que cuál. Y bueno, ¿cómo se ve eso? ¿Cómo se ve que un número es más grande que otro? O que es más grande que una fracción, por ejemplo. Miren, por ejemplo, voy a hacer uno aquí. Supongamos que tengo el decimal 1,53 y el otro 1,53
5 y este le pongo un 4. Un 2. Sí, ya, supongamos estos dos. Quiero saber cuál de los dos es más grande. Entonces los ubico uno bajo el otro. Aquí voy a colocar el otro. Y miro columna por columna. Primero reviso los enteros. Aquí tengo que los dos son unos. Luego reviso las décimas. ¿Sí? Y aquí las décimas son iguales. Entonces tampoco puedo hacer una comparación. Luego reviso las centésimas y también son iguales. Entonces todavía no puedo saber cuál es más grande que cuál. Luego reviso las milésimas y aquí veo una diferencia. Aquí tengo un 4 y acá tengo un 5. Entonces, el segundo es más grande que ese, porque su cifra en la milésima es más grande que la milésima de este otro. Entonces, ¿cómo lo escribo? Así. ¿Sí? Ahora, si por ejemplo me apareciera, me preguntan por una fracción y un número, porque aquí aparecieron fracciones. Por ejemplo, si me preguntan cuál es más grande, por ejemplo, entre un medio, 0,5, 3/4, por ejemplo, ¿sí? Lo que hago es transformar las fracciones en números decimales para que todos sean decimales y poder comparar. O al revés, transformo el decimal en fracción, ¿sí? Y lo puedo comparar. Mire, pero este de aquí le puse el mismo número de acá. Entonces, esperen, voy a borrar aquí y le voy a poner 1. 1,5. Entonces puedo ocupar las dos formas, ¿sí? Lo voy a hacer por decimales porque esta guía tiene que ver con decimal. Entonces, un medio, no voy a hacer la división porque yo me lo conozco de memoria, pero ustedes también deben conocerlo de memoria si van a rendir después la prueba, ¿sí? Un medio es 0,5, aquí tengo 1,5 y 3/4 es 0,75. Entonces ahora, ¿cómo los comparo? Los pongo en orden también, ¿sí? Pongo el 0,5, pongo el 1,5 y pongo el 0,75 y voy comparando, ¿sí? Primero comparo los enteros y aquí me doy cuenta que este es un entero y el otro es 0. Por lo tanto, el más grande es este. Este es el más grande, ¿sí? Después ya lo saco ese de ahí y voy a comparar los otros dos. Ya sé cuál es el más grande. Entonces, si los quiero ordenar, por ejemplo, de más grande a más chico, escribo el 1,5 aquí. Ahora voy a ver entre 0,5 y 0,75. Entonces miro, los dos son enteros. Luego observo las décimas y aquí hay una diferencia, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es más grande aquí? El 0,75 porque es una cifra, las décimas son más grandes que las décimas del otro. Entonces, si los quiero escribir en orden, este sería 0,75 y el más chico sería 0,5. ¿Sí? Entonces podría decir que este es más grande que este y este es más grande que ese. Y ahí tendría ordenado. ¿Sí? Ya, ahí hice un repasito. Sí, lo otro era, creo que les pregunté una suma de decimales, una multiplicación, una división y una resta. Pero eso ustedes lo saben hacer, ¿cierto? Eso ya es para que lo repasemos, más que nada. Entonces,
Vamos ahora a la actividad. Entonces apretamos aquí. Vamos al curso de ustedes. Entramos al curso y desde ahora cuenta, desde ahora en adelante empiecen a entrar. Apretamos acá y ahora pueden entrar, ¿ya? Ahora no sé si voy a tener que darle un poco más de tiempo porque yo lo programé como al principio de la clase. Pero entren nomás que yo hago eso, ¿ya? Lo voy a programar con un poco más de tiempo. Ay, me equivoqué. Pincelas. Ya, yo le puse más tiempo a la actividad, ¿bien? Entonces, ahora ya. Ya hay 4 personas haciendo el trabajo. Profesora, Dígame. ¿sabe qué? Disculpe, lo que pasa es que mi hermano se quemó y fue con mi sobrino al Juaniquén y me llamaron para poder ir a buscar a mi sobrino, entonces me da vergüenza decirle, voy a tener que retirarme. Ya, vaya nomás. Me está hablando Camila, ¿cierto? Sí, profesora, Camila Poblete. Ya, Camila. Después vemos cómo agendamos una hora para que haga este trabajo. Ya, señorita, gracias. Ya, de nada, vaya. Voy a pasar la lista. No, Lucas, cambié la hora. Ya quizás entraste un poquito antes de que yo la cambiara. Voy a pasar la lista mientras ustedes están haciendo la actividad, ¿ya? ¿Esta es la segunda hora o la primera? ¿O la tercera? Ah, es la tercera. Ya. ¿Y Dania Arellano? ¿Abigail Baeza?
Maximiliano Carrasco. Jesús Castillo. Y Vania ya. Y David Castillo también. Presente. Acá. Jesús González. Antonia González. Profe, ¿será Luis González? No, porque, espérame un poquitito que aquí. Luis Ignacio González, sí. Sí, soy yo. Presente. Ya, es que siempre me confundo, perdón. Ya, aquí. Porque el otro joven se llama José, ¿cómo? Se me olvidó ya. Antonia González. Presente, profe. Ya. Karen Ibáñez. Denise Iturra. Presente, profe. Alicia Jorquera. Ay, está presente, perdón, no la vi acá. Alison Larraín. Presente, profe. Ania Naranjo. Millaray Ongaro. Presente. Fabiano Paso. Profe, ¿me puso presente? Ania, espérate. No. Ahí. Ahí sí. Fabiano Paso está. Franco Sandón. Leonardo Peso. Carla Ponce. Mayra Riquelme. Presente. Mayra. Ay, ¿a dónde lo puse? No. Ahí. Y Jesús Riquelme no está, ¿cierto? Martina San Martín. Lucas Valderrama. Ya. Martina, perdón. Acá. Y Jesús Riquelme también está. Es que me cuesta estar mirando el chat. Como que se me olvida que tengo que estarlo mirando. Ya, después Lucas Valderrama, lo vi en Lucas delante. Claudio Velázquez también. El John Judilevich. No, parece que no ha venido el John. Presente, profe. ¿Está ahí? No, Claudio. Ya. Sí, Claudio, a ti ya te puse presente. Francisco Marelli. Y Valentín Bernadotte. Presente. Ya.
Pucha, Ivania, ¿qué te pasó? Matías Oliva. Maribelis Alvarado. Y Camila, ¿cómo lo haré? Porque la Camila se fue, pero estuvo presente. Ya, Ivania, entonces lo programamos para otro día, pero me tienes que recordar, ¿ya? Cuando tú tengas un buen internet, me recuerdas y ahí me avisas para programarlo. ¿Sí? Camila, ya la voy a poner presente porque estuvo un rato. Javiera Robledo. Catalina Cárcamo. Presente. Jason Medina. Tiare Silva. Ignacio Presente, González. profe. Ah, ya tiene. Ignacio Silva. No, Ignacio González. Presente. Por eso me equivoco, porque es muy parecido el nombre. El otro compañero se llama Luis Ignacio y tú te llamas Ignacio González. Y ahí estamos, ¿cierto? Ya, cualquier cosa me avisan si es que falta anotar alguno. Voy a ir a ver la actividad, cómo vamos. Si es que están trabajando allí. Ya está súper bien. Hay varios. La Mayra ya Profe, terminó. yo leer al cuestionario y Ujú. me dice que el tiempo restante como 26 minutos. Tu Mayra, la Alison me preguntó cómo. Lo que pasa es que yo recién me metí al cuestionario y me dice que yo tengo 26 minutos restantes. Yo recién me pude meter. No entiendo por qué. Si yo le puse como 40 minutos. Pero me sale 26 minutos. No sé, yo me pude conectar recién al cuestionario. Ya, mira, Alison. No sé a todos. Ya, Sí. sí, entiendo. ¿A todos Mira, les apareció así? Alison, lo más probable es que lo hagas en menos tiempo, Por lo menos. ¿ya? Ya. Lo más probable es que lo hagas en menos tiempo, porque no es como para tanto tiempo, pero yo le puse más por si acaso. Ahora, hágalo y después vemos qué pasa, ¿ya? Bueno, profe. De hecho, la Mayra ya terminó.
Sí, Lucas, apareció tu cuestionario, de hecho, tu actividad, de hecho. ¿No lo puedes encontrar, Ignacio? Mira, te indico. Si quieres me sigues por la pantalla. A ver si estoy compartiendo la pantalla de... Ya. Estoy compartiendo la... A ver. Mire, mírame a mí dónde voy, ¿sí? Estoy en la... Déjame ver aquí. Sí, estoy bien. Estoy en la plataforma principal, ¿cierto? Entramos al curso. Entramos al curso. Acá. Luego entramos aquí a números. Hay que apretar este. Números. Luego ahí te vas hasta el final. Después de que están los videos de las clases, después están las pruebas y al final de todo están las actividades. Y ahí pinchamos. ¿Sí? Listo, profe, ya lo encontré. Ya, qué bueno. Avíseme si queda corto de tiempo. ¿Ya? Después me avisa. Me avisa por interno. Ok. A ver, ¿cuánto? Sí.
¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos de tiempo? Muy bien de tiempo. ¿Perdido? No voy bien de tiempo. Vaya, qué bueno. No me había asustado. ¿En serio opciones? No sé, Ania, capaz que me haya equivocado. A ver, lo voy a revisar. Lo que pasa es que una pregunta no es la misma para otra persona, entonces capaz que no la puedo encontrar. A ver. No, está bien así. En esa de los corredores está correcto. Pero después que termine igual lo voy a ver, ¿ya? Pero yo sé que está correcto porque tienes que pensarlo, ¿ya? Piénsalo. A ver que no se me acabe el tiempo. A ver, le voy a poner un poco más mejor. Porque hay algunos que entraron después. Que le voy a poner un poquito más de tiempo. Ah, está bien. ¿A qué hora termina la clase? A las
4:20 ya, les voy a poner hasta que termine la clase. Para que no vaya a quedar alguien sin... Le puse un poco más de tiempo, ¿ya? Algunos ya han terminado. Hay varios que han terminado ya, pero quiero esperar a los demás ya. Son- Les puse más tiempo ya hasta el término de la hora.
¿Cómo vamos? A ver, alguien me dijo algo. ¿Carla? No me acuerdo, Carla. Parece que sí te puse presente. A ver, voy a revisar. La Ponce. No, no te había puesto presente. Ya. Ahí está presente. A ver, voy a ir a ver la actividad, cómo va. Ya han terminado casi todos. A ver, me faltan algunos.
Me faltan todavía algunos que terminen. Por si acaso los que entraron más tarde, puse más tiempo. Entonces, todavía tienen tiempo. Profe, me saqué un 5,5. ¿Quién es? La raíz, Ah, ya terminaste. ¿puedes decir en las que me equivoqué, por favor? Alison. Espérate, que lo voy a actualizar porque está como que no has terminado. Pero no estaba difícil, ¿verdad, Alison? Sí, un Sí, 5,5. profe, la verdad es que sí. Bueno, para mí me cuesta matemática, entonces. Pero eran las mismas cosas que vimos. Mira, te equivocaste en este. ¿En las dos últimas? El decimal 1,23 se lee ese.
¿Lo ves o no? Bueno, cuando terminen todos, no se ve mucho, la verdad. Ah, no sé, no estoy compartiendo la pantalla. Ah, claro, ahí. Ese. ¿Cómo se lee 1,23? Se lee 1,23 centésimos. Y tenían el cuadrito, ¿te acuerdas el cuadrito? Ese que les dije de colores. ¿Cuál cuadrito de colores? El cuadrito de colores de la guía. Y en la otra me equivoqué en 3, en 2. ¿En cuánto me equivoqué? A ver, espérate, déjame ver. Espérate, déjame a ver si es que... No. ¿Se ve la pantalla o no? ¿Sí? Sí, profe. Ya, espérate, que tengo que sacar la cosa del Zoom de aquí. Correrla del lugar para poder correr. Te equivocaste en la que viene, pero no sé cómo, porque esta cosa no se ve la pantalla completa, no se ve el nombre. No, aquí está, ya, este. Y la otra, también en cómo se lee el decimal 0,009. Y te equivocaste en 3. ¿Era milésimo o no? En esta también. ¿Cuál de las siguientes fracciones es una fracción decimal? Eso. ¿Y por qué aparece una banderita acá? No entiendo, a ver. Oh, se me fue el... ¿Esa bandera? Pues no entiendo. No entiendo por qué aparece una No sé, bandera. ¿Sí? qué raro. Sí, es la única parte que aparece. Qué raro. No aparece ninguna parte más, pero no entiendo por qué aparece esa bandera. Raro. Te equivocaste en tres ejercicios. La próxima clase vamos a ver los decimales infinitos, ¿ya? Entonces, yo creo que le vamos a echar un repaso de nuevo. Yo pensé que ahora con el repaso que les hice antes de la prueba, me iban a entender. O sea, les iba a ir mejor. Profe, en cualquier momento se va a cerrar la página. Sí, se va a cerrar en cualquier momento. Porque ahora ya se terminó la clase, ¿ya? Profe, pero esas son notas acumulativas. Sí, esta va a ser la primera nota y vamos, cuando completemos 3, va a ser una nota al libro. ¿Sí? Ah, ya. ¿Y la malta queda en el libro o no? No, ¿O se suman el las tres? promedio. El promedio, porque van a ser ya. distintas. Ya, profe. ¿Sí? ¿Cómo se cerró si todavía está abierto? No sé. No, profe, quedaban como, cuando yo terminé, quedaban como 5 minutos. Ya, ahora se va a cerrar la clase, ahora prontito, porque esto no lo domino yo, lo ven, está programado para que se cierre, ¿ya? Entonces, nos vemos la próxima clase y ahí vamos a ver en qué cosas se equivocaron, a ver, hacer como un repaso y vamos a partir con los otros números que nos falta por ver, los otros decimales, ¿ya? Entonces, si es que no se cierra aún, parece que ya se debe haber cerrado. Porque, voy a mirar. Sí, ya se cerró para todos. Sí. Entonces nos vemos la próxima clase. ¿Ya? El día
viernes y ahí vamos a mirar la prueba y ver en qué se equivocaron, por qué se equivocaron y vamos a partir con otra cosita más. Nos vemos entonces, jóvenes, ¿ya? Chao, profe, cuídese. Ustedes también, Mayra.